Bueno, entonces, vamos a presentar los datos de Thomas y Chatot de los hongos filamentosos que actúan sobre las hojas del óleo impregne. Entonces, miremos cuáles son esos datos. Vamos a ver los datos de la serie logarítmica. Entonces, miremos aquí. Entonces, tenemos en este lado toda la serie de hongos filamentosos, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí las abundancias, o sea, N sub I, ¿cierto? Entonces, para la primera especie, 1988 individuos, la segunda especie, 1358 y así sucesivamente. ¿Qué tenemos aquí al final? Tenemos número de especies S, ¿cuánto es? 33 especies. Y número de individuos, o sea, el N mayúscula, el total de la población, con 7861 individuos. Entonces, ¿cómo funciona la serie logarítmica? Empecemos. Primero, lo primero que yo debo hacer en la serie logarítmica es prácticamente poder hallar los rangos de abundancia, ¿cierto? Los rangos de abundancia los debo hallar. ¿Sí? Prácticamente en términos de una función logarítmica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces miremos. Eso sería lo primero. Lo segundo, tenemos que poner las abundancias, o sea, como tenemos en estos momentos 33 especies, las abundancias, los datos de abundancia, ¿sí? Observadas, obviamente, que son los datos de campo, los vamos a poner en clases de abundancia. En clases de abundancia. Vamos a ponerlos en clases de abundancia. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr de la siguiente manera. Para eso tenemos una formulita que dice que K, que representa las clases de abundancia, va a ser igual a 1 más el logaritmo en base 2 de ¿quién? De N mayúscula. Entonces, K, ¿qué será igual? Pues K será igual a 1 más el logaritmo en base 2 de N. ¿Pero quién es N? Les vuelvo a presentar los datos. Y vemos que N vale 7861, que es la cantidad total de individuos que están representados en las 33 especies. O sea que N vale 7000. ¿Dijimos cuánto? 7000, permítanme miro el dato, 861. 861. Entonces, realicemos eso en nuestra calculadora. Miremos aquí en la calculadora. Entonces, dice que empecemos con aquí en esta función, el logaritmo en base 2, corrámonos aquí, de 7861. Vamos a darle igual. Y ahora eso le vamos a sumar más 1. Y eso nos da 13.94. K igual a 13.94. Es decir, eso prácticamente es 14. Significa que vamos a acomodar los datos en 14 clases. Bien, ahora, una cosa es la estadística aplicada como tal a los datos crudos y otra cosa a veces es la conveniencia de aplicar la estadística como tal a unos datos que de pronto yo puedo acomodar. Bien, ahora miremos lo siguiente. Yo ya sé que el número de clases va a ser 11, o sea que es decir, que estos 7861 datos los voy a dividir en 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 clases. ¿De acuerdo? Lo voy a dividir en 14 clases. Ahora, tengo que hallar cuál es el límite superior de cada clase. ¿Sí? O sea, quiero saber cuáles van a ser, digamos, los rangos allí, sí, los rangos o los límites que van a tener cada una de las clases para cada valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez ya tenemos el valor de K, ahora hallamos la longitud. Entonces vamos a hallar la longitud, hallamos la longitud. Que la vamos a denominar L mayúscula. Pero, ¿a qué es igual la longitud? La longitud L es igual a R, que es que R es el rango, ¿cierto? ¿Sobre qué, muchachos? Sobre K, que es el número de clases. Pero ¿cómo se halla el rango? El rango es igual al X máximo menos el X mínimo. Siendo el X máximo el máximo valor de abundancia que registramos para las especies y el X mínimo el valor mínimo que hemos registrado para las especies. Miremos la tabla. ¿Cuál es el valor máximo para Cladosporium? Que son 1988. Y el valor mínimo lo tiene, es 1, que lo tienen varias especies, pero finalmente es 1. Entonces, R, el rango es igual a 1988 menos 1, significa que R es igual a 1987. Ahora ya puedo hallar L. L es igual a R, que vale 1987, dividido en K, que dijimos que K era 14. ¿Y cuánto me da eso? Me da 152.8. Muy bien, muchachos. Vamos muy bien. 152.8. Correcto. Una vez, voy a poner por acá, muchachos. Una vez tenemos hallado entonces que L, que es la amplitud o la longitud, L es igual a 152.8. Y ya tenemos nuestras clases. Entonces tenemos las clases. Entonces tengo clase. ¿Cómo me va a quedar? El límite superior. Muy bien. Y el número de especies observadas en cada clase. Número de especies observadas en cada clase. Entonces podemos hallar lo siguiente. La primera clase dijimos que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda el primer límite? El primer límite nos va a quedar, ¿cuánto nos dio la longitud? Nos dice que va desde 0 hasta 152.8. Muy bien. Significa que la segunda clase tendrá 152,8 más otra vez el límite que tenemos. Entonces es 152.8 más 152.8. O sea que nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 305,3. O sea, la segunda acá 305,3. Luego el siguiente va 305,3 más nuevamente 152.8, para lo cual eso nos va a dar 458.4. La cuarta clase será desde 458.4 más el límite que sería 152.8 y eso nos va a dar 611,2. El otro arrancaría desde 611,2 más 152.8 daría 764 y así sucesivamente hasta llegar a las 14 clases. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el número esperado lo sacamos de la siguiente manera. Entonces, en la primera clase,
de los datos que tenemos, ¿cuántos de 0 a 152.8 tenemos? Miremos la tabla original de datos, de 0 a 152.8. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Desde 0 a 152 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, hasta 152, 23, 24, hasta 150, porque esto ya es 299. Entonces tengo 24 datos agrupados en la primera clase, ¿sí? Entonces el número esperado para la primera clase son 24, ¿sí? Y así vamos a empezar. Luego contamos en los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Desde 152.8 hasta 305 y vamos completando la tabla. Como este ejercicio se basa en los datos anteriores, ¿sí?, de unas secuencias que ellos habían trabajado, ellos modifican a su conveniencia la tabla y ellos obtienen esta tabla. Pero básicamente la vamos a obtener como les mostré ahorita. Entonces ellos van a obtener la siguiente tabla. Al final obtienen esto. Entonces exactamente ellos obtuvieron 11 clases. Los límites van desde 2.5 hasta más de 1024.5. Y en la primera clase aparecen 5 individuos. En la segunda clase otros 5. En la tercera 5. Habiendo entonces entre las tres grupos de 5 individuos y así sucesivamente hasta completar el número de especies, que es 33. ¿Listo? Muy bien.